Cada vez que empecemos una nueva charla, haremos cada vez una síntesis de lo dicho para poder coger el hilo, porque resulta interesante y así no nos podemos perder. Dijimos el primer día que los capítulos del 1 al 3 del Génesis nos están haciendo referencia a la Lemuria, y tal como nos dice Max Heine en el concepto Rosagut del cosmos, fue cuando hubo la separación de sexos, y que esta era tuvo un comienzo y un final, que fue la era de Leo-Acuario. Estos tres capítulos se titulan: el primero, la creación; el segundo capítulo, el paraíso y la creación de la mujer; y el tercero, la caída y sus consecuencias. La era de Leo-Acuario no significa que esta época nada más que durara 2165 años, sino que una era comienza con Leo y a veces dará infinidad de vueltas y más vueltas hasta que queda concluido. Los capítulos del 4 al 8 nos habla de la época Atlante y que todo ello empezó y terminó en la era de Cáncer-Capricornio. Capítulo 4 se titula Abel y Caín, descendencia de Caín. El capítulo 5 nos habla de la descendencia de Set hasta Noé. El sexto capítulo habla de la creciente corrupción del género humano. El séptimo capítulo nos habla del diluvio. Y el octavo nos habla cuando cesa el diluvio y la salida del arca. Esto está relacionado todo con Cáncer-Capricornio. Los que faltasteis los dos anteriores, vimos como cada signo del zodiaco está regido por una letra hebraica, y entonces el poder de esta fuerza, de esta letra hebraica, coincide exactamente con tal y conforme estos pasajes están descritos. Esto lo recuerdo a los nuevos que han perdido el hilo durante 2 semanas, es que es una cosa muy interesante, de que la Biblia, tanto el Antiguo, sobre todo el Antiguo Testamento, es una especie de cuento, una especie de mitología. Y si alguno de los aquí presentes tuviera una imaginación muy poderosa y dijera: voy a hacer personajes de los signos del zodiaco, de los elementos de la naturaleza y de los diferentes planetas, estaría en condiciones de poder hacer una historia. Y eso no es ni más ni menos lo que va encerrando todos estos pasajes de los primeros capítulos del Génesis, que los acontecimientos que ocurrieron exteriormente y los acontecimientos que están ocurriendo a nivel de nuestra conciencia están explicados con personajes a nivel de cuento. Una vez cogido el hilo de Ariadna, como se dice en esoterismo, hoy vamos a hablar en concreto de lo que teníamos para hoy. Y hablaremos de la era de Géminis-Sagitario y la era de Tauro-Escorpio. Las eras en realidad empiezan siempre por la que estamos hablando, por la de Géminis, pero en realidad no podemos entender una cosa sin estudiar la que hay enfrente. No podemos entender a un hombre si no estudiamos a fondo la mujer. Y no podemos entender bien a una mujer si no estudiamos a fondo el hombre. Para poder entender bien el día tenemos que estudiar la noche. Para poder entender bien lo que es la luz tenemos que estudiar también la oscuridad, porque son cosas que se complementan. Por lo tanto, para poder estudiar un signo, tener en cuenta que dentro de nosotros llevamos interiorizado y oculto lo que hay enfrente. Allí donde hay un Capricornio, pues dentro de sí hay un nativo de Cáncer, que se manifiesta de esa manera. Y a veces acaba tropezando en su vida siempre con signos de Cáncer, porque aquellos le están expresando aquello que refleja. Es como la bipolaridad, ¿no? Sí, no podemos entender una cosa, si tú estudias una cosa lo complementa. Exacto, si no nos vamos a enterar, siempre estaremos viendo una cosa parcial de la cuestión. Así pues, vemos como una vez trascendido la era Atlante, que fue la época del diluvio, y que está terminado en el 8º capítulo, cuando cesa el diluvio
y se produce la salida del arca, los capítulos del 9 al 25 nos están hablando de la época de la era de Géminis y su oponente Sagitario. También dije, para los que no vinieron el primer día, que al principio Moisés, cuando escribe la Biblia, se limita, cuanto más alejado está del tiempo presente, acostumbra a decir muy poco, y conforme lo que él trata de explicarnos se va acercando al momento presente, cada vez se va dilatando más en los capítulos y cada vez va dando más detalles. Por eso, como la era de Géminis y Sagitario es reciente me refiero pues a lo mejor a 50.000 años, ¿no? Ya habla, los relata a través de más capítulos, y ya vemos como aquí ya entran 16 capítulos. Y luego la era de Tauro, Escorpio, está relatada desde el capítulo 25 hasta el 50. Quiere decir que conforme vamos avanzando, y si luego leemos Moisés y el Éxodo, vemos que aquello ya cada vez se estira más. Y si leemos Levíticos y leemos los números, aquello cada vez se estira más, porque conforme la historia se va acercando al tiempo presente, cada vez va dando más información. Y lo hace así porque es que en realidad, conforme la conciencia va tomando cada vez más contacto con la materia, es cuando en realidad hace falta más información. Porque mientras que estamos en los mundos espirituales, el tiempo transcurre y no transcurre. Vemos cómo empieza la etapa de Géminis-Sagitario. Comienza con el capítulo 9, que es la bendición de Dios, pacto con Noé y la plantación de una viña. Y termina con la muerte de Abraham, capítulo 25. Los pasajes importantes de estos 16 capítulos son el pacto con Noé, de que nunca más Dios destruirá al género humano, y como recordatorio aparecerá el arco en los cielos. ¿Esto qué significa? Que hubo un tránsito de la era Atlante, que todos los que ya estáis acostumbrados a leer el concepto Rosacruz del cosmos, nos dice que toda la atmósfera estaba cubierto por una niebla muy espesa. Los cuerpos físicos de aquella época de los seres humanos apenas tenían ojos, eran muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque la luz apenas se veía y no hacía falta tener la perfección del ojo. Con el paso de mucho tiempo, esta niebla o esta agua que estaba en suspensión en la atmósfera se condensó y fue cuando empezaron a aparecer las primeras lluvias. No creáis que el diluvio ocurrió en 40 días. El diluvio es una cosa que fue produciéndose poco a poco, y tardaron más de 2165 años en que toda el agua que había en suspensión se precipitara en la Tierra, y hasta más o menos conocer como estamos acostumbrados ahora a ver el tiempo. Quiere decir con esto que con el arco en las nubes, por primera vez, el hombre pudo distinguir el sol claramente, tal y conforme se puede ver ahora. Por primera vez vio el color azul intenso del cielo, y a partir de aquel entonces empezó a poder ver correctamente las formas bien delimitadas. En una palabra, empezó a percibir la luz tal y conforme la percibimos ahora. Y a partir de ahí no hace falta que os explique pues las ventajas de poder percibir la luz, porque automáticamente todos los objetos aparecen en su contorno. Después, más adelante, nos habla de todos los descendientes de sus 3 hijos, que ya sabéis vosotros que son Sem, Cam y Jafet. Esto nos indica una cosa. Si cogemos los que tengan tiempo de entretenerse en leer los primeros capítulos, acostumbran en los primeros capítulos a dar una gran letanía de descendencia. Y vemos como empiezan a decir que fulano vivió 400 años, otro 500 años, otros 700 años, otros 150, etcétera, etcétera. Cuando salen pasajes de estos en la Biblia, nos están indicando de que ocurrió un tránsito de tiempo, cuando empiezan a salir edades de personajes, que la era de Aries, cuando empezó, no empezó cuando empieza
en el punto cero y terminó en el año 2165 después, sino al dar toda esta indicación de años, lo que nos está indicando no es ni más ni menos que un transcurso de tiempo muy dilatado, tan dilatado como es el paso del Sol por la precisión de los equinoccios a través de toda una vuelta zodiacal, que son aproximadamente 26.000 años. Así pues, lo que nos habla es que una vez que Noé tuvo esos 3 hijos y vino toda esa descendencia, quiere decir que estuvo 26.000 años para volver otra vez al punto de partida de Géminis, que fue el tiempo que en realidad la atmósfera tardó en poderse aclarar tal y conforme la tenemos actualmente. Después en el capítulo nos habla de la Torre de Babel, y entonces cuando nos vuelve a hablar de la Torre de Babel, nos vuelve otra vez a situar en el punto de partida de Géminis. Y está claro, cuando todos sabemos que la Torre de Babel, por lo que hemos leído, es que un grupo de hombres, la humanidad entera no lo refleja, se reúnen y quieren hacer una torre tan alta para que llegue al cielo, para que cuando venga otro diluvio, el agua pues no le pille. Entonces, al contrastar el tiempo de todos los descendientes y el pasaje nos viene a traer a la Torre de Babel, quiere decir que han pasado 26.000 años y entonces el hombre nos vuelve a decir que vuelve a empezar, que entonces en este tiempo la humanidad empezaba a estar preparada para recibir el cuerpo mental, que el cuerpo mental viene más adelante, ya los explicaremos, que es el paisaje de la historia de Moisés y en el Éxodo cuando se atraviesa el desierto y en el maná, en aquellos 3 días que estaban sin comer en el tránsito del desierto, Dios los alimentaba cada noche. Y está refiriendo que fue en esa época, en la era de Aries, Libra, fue cuando fue incorporado el vehículo mental. Y después vemos cómo nos da otra letanía de descendiente a continuación para terminar en el nacimiento de Abraham. Si tuviéramos que hacer un personaje y una historia del signo del zodiaco de Sagitario, nos encontraríamos que la más idónea es la historia de Abraham. La historia de Abraham es muy bonita, no tiene desperdicio y hay una serie de normas, una serie de conocimientos esotéricos fabulosos que nos están diciendo de la forma que Dios abre por primera vez los canales que definitivamente harán que el reino de Cristo acabe un día más adelante en nacer en nuestros corazones. Decimos con esto que desde Géminis, que se construye la Torre de Babel, transcurre cerca de 13.000 años. O sea, fijaros lo que os quiero decir. La era de Géminis aparece cuando Dios hace el pacto con Noé y le dice que como símbolo de su pacto aparecerá el arco en las nubes, que no es ni menos que el arco iris. El auténtico arco iris más bonito que se ve es cuando por la parte, es por el amanecer o al atardecer, cuando encima del mar, o sea, en la parte oriental, hay unas nubarrones muy negras de aquellos oscuro que da miedo, y en la parte occidental está saliendo el sol. Entonces, cuando viene esa filtración es cuando realmente los arcos iris son más bonitos. Pues eso no es ni más ni menos que es el anuncio de que Dios no volverá a romper la raza humana. Y hablando en los capítulos nos habla de la era de Géminis. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza la era de Géminis, que es la del aire, que es la de la luz para volver a ver, y entonces toda la humanidad hace un recorrido por todo el signo del zodiaco y tarda 26.000 años, y entonces la Torre de Babel es la que nos dice este punto, que es cuando el hombre quiere volver a construir una torre para elevarse por encima de los sentimientos. Y entonces volvemos otra vez, viene una letanía de descendientes y nos vuelve a parar toda esta genealogía y se vuelve a parar en Sagitario, que es cuando nace Abraham. Y ahora veremos las curiosidades que tiene Abraham relacionado con el signo de Sagitario. Desde que transcurre aquí, da una vuelta, pues han pasado 26.000, la mitad serán 9, han pasado 39.000 años que tardó la humanidad o tardó la Tierra en asentar la era de Géminis.
O sea, podríamos decir que esta era de Géminis-Sagitario duró 2 vueltas de zodíaco antes de que se inaugurara la era de Tauro-Escorpio, que están incluidos desde el capítulo 26 al final, que es el 50, el cual el 50 termina con los 12 hijos de Jacob, y que tal como queda explicado en el curso que tenemos de nosotros aquí en la Fraternidad Rosa Cruz de la Biblia, ya nos explica en una de las lecciones la correspondencia que existe entre los 12 hijos de Jacob y los 12 signos del zodiaco, que hay una correspondencia por completo. Esta terminación de los 12 hijos es la pista que nos indica que una obra estaba concluida y completada, porque una vez que el número 12 ha salido del círculo, queda encerrado y algo está concluido, para poder incorporar algo nuevo en el género humano. Este algo nuevo es el vehículo mental, que el cual está relatado en la historia de Moisés con el éxodo del pueblo judío, y los 4 restantes libros de Moisés, que son el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, más el Génesis, que son los 5 libros por excelencia que nos legó Moisés. Y en realidad, en estos 5 libros de Moisés es donde está oculto todo el esoterismo del judaísmo. Y es donde está oculto todo el estudio de la Cábala. Pero claro, para poder tener acceso al nacimiento de Cristo y para poder trascender el conocimiento del pasado, tenemos que poder estudiar un poco nuestro pasado, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nos quiso decir. Y una vez que conocemos todo ese pasado, entonces ya estaremos dispuestos para poder comprender el Nuevo Testamento. La historia de Abraham es una historia muy extensa y repleta de conocimientos esotéricos, ya que en ello se encuentra la destrucción de Sodoma. Tiene un primer hijo con una esclava, como todos sabéis, estoy recordando lo que es la historia de Abraham. Tiene un hijo con su esposa que es estéril. Un familiar suyo se separa y se va a vivir a Egipto, que ya empieza a anunciar de que la época de Tauro ya empieza a acercarse, porque Egipto siempre está relacionado con la materialidad. Quiere decir que la época de Tauro, Escorpio, se está acercando. Y vosotros sabéis que cuando Moisés va a la montaña a coger las tablas de la ley y baja, se encuentra todo el pueblo que está volviendo a adorar otra vez el becerro de oro. También hay una guerra entre 4 reyes, que los 4 reyes quieren decir los 4 elementos de la naturaleza dentro del alma humana, que empiezan a movilizarse a ver cada uno quién ha de tener el dominio. Hay un pacto con Dios en el cual se tiene que cortar el pellejo del precipicio, que mucha gente no sabe lo que significa este pasaje, y vosotros sabéis que el pueblo judío se conoce cuando venía la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para ver quién era judío, le miraba el miembro viril, y el que tenía el precipicio cortado el pellejo me decía, va, tú eras judío, va, y era la manera de identificarlo. Eso significa que como está relacionado con el aparato sexual, significa que para poderse acercar a Dios, o sea, para que Abraham se pueda acercar a Dios, tiene que haber una renuncia por su parte. Y ese corte de pellejo, ese corte de carne, significa que para estar en contacto con Dios, el ser humano tiene que renunciar al máximo de lo que pueda de las relaciones sexuales, porque es precisamente lo que le dará la comunicación con Dios. Dios prueba a Abraham para que mate a sus hijos, pero volvamos atrás. Como todo esto está relacionado con el Antiguo Testamento y estos 5 libros están relacionados con el esoterismo judaico, y el esoterismo judaico, lo primordial son las letras hebraicas, vemos que la fuerza de Géminis está regido por la fuerza Kaf. Estas son las 22 fuerzas hebraicas, no son ni más ni menos que 22 estados de energía que Dios usó para movilizar al ser humano. Son facultades divinas que Dios nos introdujo dentro de nosotros cuando estábamos en el paraíso terrenal,
que allí ya dijo Dios que allí puso todo lo que necesitaba el hombre para vivir bien. Quiere decir que allí fue introducido todo lo que él necesitaba para poder desarrollar más adelante hasta llegar a la altura de lo que tenemos que llegar. Y por lo tanto son estas 22 letras. Y Géminis está regido precisamente por una de estas 22 letras, que es lo que llamamos el Kaf. El Kaf tiene un significado que es el siguiente. Las energías primordiales encerradas en el paraíso, todo lo que Dios introdujo dentro del ser humano, del alma humana, en el paraíso, en el cual el hombre era completamente inconsciente de todo el poder que le estaba introduciendo dentro, son exteriorizados en esta fase, en la etapa de Géminis. Pero esta exteriorización es la mente de Dios, no la del hombre, ya que éste todavía no tiene el vehículo mental, porque el vehículo mental fue introducido aquí, en Aries Libra. Yo a veces, no es que me río, pero me sale una leve sonrisa cuando hay personas que están haciendo el culto de la mente. Parece como si la mente tuviera todos los poderes o por abrir, pero la mente es el vehículo más joven que tenemos, es el menos organizado actualmente y es en realidad el que bien poca cosa podemos hacer con él. Simplemente lo único que podemos hacer de la mente, hoy por hoy, es usarla en sus niveles más bajos, porque es que no da más de sí. Porque en realidad el vehículo mental tiene 2000 de Aries, 2000 de Piscis, que son 4000 años, realmente no llegará a tener los 5000 años el tiempo que el vehículo mental está. Sin embargo, el vehículo de deseos, que fue introducido en la época de la Lemuria, aquí en Leo, este sí, el vehículo de deseos lo tenemos incorporado ya más de 500.000 de años. Y el vehículo etérico lo tenemos montones. Y el vehículo físico, este es el súper viejo, por decirlo de una manera, por eso es el más perfecto. O sea, con la mente lo único que podemos hacer son sus primeras facultades, que es hacerla servir como espejo. Es ahora nada más que la podemos hacer servir como espejo para cuando estemos en relajación, ver cosas allí en la mente. No podemos la mente hoy día no tiene ningún tipo de poder para nada. Simplemente la mente es para abrir una puerta para que el ego o nuestra divinidad se pueda introducir y empiece a poner orden dentro de nuestras emociones, como ahora veremos cómo empieza Dios a operar a través de Abraham. Así pues, esta letra decimos que es la mente de Dios la que se exterioriza a través del hombre, siendo el ser humano inconscientemente, porque es la mente de Dios la que se exterioriza, no la del hombre o la del ser humano, porque en esta época todavía no la ha adquirido. Y esto está explicado con la construcción de la Torre de Babel, que la Torre de Babel, Dios lo que hace ni más ni menos es boicotear para que aquella torre no se construya. No es ni más ni menos que eso. Todos hablan un mismo idioma y claro, al ponerse todos de acuerdo, pues claro, aquel edificio lo pueden hacer la mar de fácil. Y Dios dice, esto no puede ser, estos me van aquí a conquistar algo que todavía no están preparados. ¿Cómo vamos a reventarle la obra a esta gente? Pues confundiéndolos para que cada uno hable un idioma y así, por obras de arte de magia, todos los constructores, cada uno hablaba de una manera, no se pudieron entender y entonces aquella obra no se pudo construir. ¿Por qué? Porque Dios estaba vigilante y no les dejó esa construcción todavía. El amor de Dios también se manifiesta a través de la letra Kaf y también se expresa, ya que fue otra de las potencialidades en las cuales Dios introdujo en el alma humana en el paraíso terrenal. Todos los instrumentos allí fueron inoculados y en esta etapa, en la época de Géminis, se exteriorizan. Y aquí sí, y la prueba de que el amor estaba exteriorizado es que un grupo de hombres o un grupo de personas se reúnen todos para una meta común. Eso es el verdadero gesto de amor. Cuando un grupo de personas se reúnen para edificar algo en conjunto y todos se entienden a la perfección, es que están unidos por el amor y van a edificar
algo sólido. Esto os voy diciendo cosas sobre unas historias que nosotros todos estamos hartos de leer en la Biblia, de que ahora a lo mejor no se lee tanto, pero cuando íbamos al colegio y todo esto se enseñaba como asignatura obligatoria era muy bonita, y precisamente a lo mejor era la asignatura que más gustaba, porque como era una especie de cuento, era asimilable, era gracioso, era simpática, y precisamente a lo mejor gustaba más porque todos los que nos interesamos por estas cosas, yo que hablo, y vosotros que escucháis, vosotros ya sois expertos en estos temas. Vosotros ya conocéis los misterios que yo os estoy explicando. Y lo que estáis haciendo es oyendo y recordando. Por eso, muchas veces cuando se habla de estas cosas y hay personas que escuchan, se les van sugiriendo cosas, le van trayendo a la imaginación, están recordando lo que están escuchando y ellos, a veces, algunos hasta sacan ideas nuevas y nuevas conclusiones. Pero como no podemos entender una cosa sin el opuesto, la letra que gobierna el Sagitario es lo que se llama el guime. Esto es una fuerza que usa Dios para utilizar al ser humano para que le sea útil a sus proyectos. Todos los entendidos de astrología saben que los signos de fuego es la fuerza por la cual Dios instrumentaliza al ser humano. Por eso los nativos de Aries, Leo y Sagitario son personas impulsivas que actúan de manera irreflexiva y a veces se tienen que arrepentir de sus acciones. ¿Por qué? Porque en el fondo están siendo instrumentalizados. Cuando realmente eres instrumentalizado por Dios, por decirlo de una manera, pues no te equivocas. Pero cuando eres instrumentalizado por los de abajo, o sea, por los ángeles caídos, es cuando realmente provoca el problema. Si hay aquí alguno de estos signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, cuando os veáis impulsados a hacer una cosa y aquello que hagáis de manera reflexiva os crea problemas a la larga, os crea sinsabores, pensad que os estáis siendo manipulados por los ángeles caídos. Cuando por impulso se haga una cosa y aquello dé buen resultado y todo el mundo te agradezca y ves que has hecho una cosa armónica y que te sientes satisfecho, es que aquella vez has sido instrumentalizado por la fuerza de Dios. Pero en fin, volvamos a esto. Esto siempre es un alto en el camino que se hacen ejemplos de esta naturaleza para que podáis seguir el hilo con ejemplos sencillos y cotidianos para que podáis seguir un poco el ejemplo de lo que aquí estamos diciendo. Por lo tanto, decimos que es la fuerza que usa Dios para utilizar al hombre para que le sea útil a sus proyectos. O sea, el hombre actúa por impulso inconsciente movido por Dios. Esta fuerza la inocula Dios a través de la imaginación del ser humano. O sea, Dios se pone en contacto con el alma humana a través de su imaginación. Ya hemos hablado muchas veces el poder tan enorme que es la imaginación. Este sí que es un auténtico poder creador. Y un nuevo camino, al influenciar Dios al alma humana a través de la imaginación, abre un nuevo camino. Y ese camino es una virtud de la actividad de Dios. O sea que toda la raza humana, sin ningún tipo de excepción, todo está previsto. Desde que Dios se cargó a toda la raza humana en el diluvio universal, a partir de ahora, a partir de la era de Géminis, que todo se empieza a clarificar e interviene en la era de Sagitario, estas fuerzas de Dios que nos introdujeron a todos cuando estábamos en los mundos espirituales, de manera irreversible son exteriorizadas. Es como una planta o un árbol, una rosa. Nosotros sabemos que la rosa o la viña o lo que queramos, lo vemos muerto, parece que no va a brotar nada. Pero nosotros sabemos que cuando llegue la primavera, las potencialidades que hay enterradas en aquella planta, aquello florecerá irremediablemente. Y en el ser humano estamos igual. En el paraíso, cuando estábamos, Dios nos puso dentro de nuestra conciencia todo, sin ningún tipo de exclusión. Y con el paso del tiempo, estas cosas son exteriorizadas
y todos, sin ningún tipo de excepción, estas grandes cualidades y estas potencialidades divinas se nos van a manifestar. Pues bueno, esta actividad de Dios, ¿qué es ese nuevo camino que nos abre? Pues el camino que ha sido abierto por Dios es de la venida de Cristo. Recordemos que en la etapa de Abraham el vehículo mental todavía no estaba, porque viene con la historia de Moisés. Es pues así, esta primera vía se realiza en el vehículo de deseos, que es el más superior que todos tenemos. Es el mismo Dios quien la abre para impulsar a trabajar en su obra. Y es muy significativo también que en los templos iniciáticos hay dos signos a la entrada del aspirante, que es un triángulo y cuyo en el centro del triángulo o bien hay un ojo que todo lo ve, o bien está la letra G. Esta letra G nos está desvelando al aspirante que se acerca a la iniciación esta letra G, que está relacionado con la historia de Abraham, que está relacionado con el Gimel. ¿Qué es el Game? No, Gimel. O Gimel. Gimel, es G-H-I-M-L. Gimel. Lo que pasa es que en el alfabeto ya occidental la G es la séptima, pero en el alfabeto judío la G es la tercera. Si quieres cómo se escribe, se escribe. No, tranquilo. Si tengo todo el abecedario, tengo todo las letras. Así se escribe. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la letra tercera en el alfabeto hebraico es precisa la G. Esta letra G, que está relacionado con la historia de Abraham, nos está indicando que el aspirante, que lo primero a lo que tiene que aspirar es el desear ser un instrumento dócil de Dios, que es la obediencia a Dios a través de los deseos. Y es que no podía ser de otra manera. Si el alma humana fue expulsada de los mundos invisibles, paraíso, terrenal entre comillas, porque los ángeles caídos manipularon sus emociones, por decirlo de una manera, la única vía que tenía Dios para contrarrestar esta manera de ser tenía que ser por la misma vía. Si los ángeles caídos manipularon los deseos del alma humana, Dios, cuando entrara en escena, tenía que volver a llevar al redil al alma humana a través de los deseos. La era de Tauro-Escorpio están descritas desde el mismo capítulo, desde el 25 al 50. Yo quisiera hacer hincapié en una cosa, los he traído aquí de la Biblia, sobre lo que ocurrió con la historia de Abraham, cuando decimos que Dios lo que hizo fue abrir por primera vez el canal, no en una persona sola, Abraham, sino en un grupo ya de personas. Lo primero que hizo fue abrir un canal, empezó a abrir una autopista para que la venida de Cristo pudiera introducirse en el ser humano. Y yo me he apartado aquí una cosa muy interesante. Quiere decir que desde que Abraham toma contacto con Dios por primera vez, lo oye, lo entiende y obedece sus mandatos, han de pasar 42 generaciones para que Cristo de manera irreversible nazca en la raza humana. Y el Evangelio según San Mateo nos habla de la genealogía de Jesús en el primer capítulo y nos dice así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Judas engendró a Tamar, y a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, Aram, etcétera, etcétera. Así nos los va deletreando todos hasta llegar. Y Jacob engendró a José, esposo de María,
de la cual nació Jesús por sobrenombre el Cristo. Así pues son 14 todas las generaciones desde Abraham. O sea que fijaros bien, lo que te dice en el Antiguo Testamento de la historia de Abraham, más adelante es lo que nos está delatando. Nos dice San Mateo que hay un hilo conductor entre la historia, una historia y la otra, la cual nació. Así pues son 14 todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 las de David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Multiplicamos 14, son 14. 14 por 3 nos dará el número de 42. ¿Esto qué quiere decir? Que una alma humana, en el momento que una vez en su vida, o en una de sus vidas, toma contacto por primera vez con Dios a través de sus deseos, irreversiblemente ya entrará por una gran autopista que le ha de conducir al nacimiento de Cristo dentro de él. Estas 42 generaciones, ¿qué quiere decir? Que desde el nacimiento, desde el contacto de Abraham, nos quedan 42 generaciones para el nacimiento de Cristo. Pero estas 42 generaciones no quiere decir que hagan falta 42 vidas, sino 42 estados de conciencia que pueden ser vividos en una vida. No necesariamente tienen que pasar 42. Tienen que ser 42. Y una persona puede entrar, cualquier alma humana puede entrar en ese proceso y en una vida normalmente de 40 o 45 años, esos 42 estados de conciencia se pueden producir. ¿Estáis comprendiendo un poco mejor lo que es una historia y otra, que lo que en realidad lo que hay ahí son ocultos, la evolución del ser humano a nivel de la conciencia y a nivel de la evolución de la materia y cómo os hemos ido? Ahora, para poder entender esto es lo que dije hace 15 días. Primero tienes que leerte el concepto de los salud del cosmos y pararte en lo que habla de estos temas. Después, cuando lo tengas centrado, te tienes que venir a la Biblia a leerlo, y entonces tienes que volver otra vez allí y volver aquí. Y con esta mente abierta llega un momento que estás leyendo la Biblia y estás realmente viendo lo que Moisés quería decir. Así nos encontramos que la siguiente etapa fue la era de Saturno, de Capricornio, de Tauro, Escorpio, que están descritas desde el mismo capítulo del 25 al 50. Aquí hay el capítulo 25 se titula Los últimos días de Abraham y la descendencia de Ismael e Isaac. Si nosotros observamos y leemos por encima del 25 al 50, nos encontraremos que aquí ya empiezan a aparecer que Dios a los que le obedecen lo colman de riquezas, empiezan a salir abundancias, en una palabra, empiezan a salir las historias de millonarios. Porque Jacob mismo, después de hacer su trabajo y después de tener hijos, Dios lo colmó de riquezas, de haciendas, de esclavos, y en fin, cada vez sus riquezas en aumento. Y si leemos precisamente todos los capítulos, vemos como la historia de Isaac está llena de abundancia, al final la historia de Jacob también está llena de abundancia, los hijos de Jacob, el enriquecimiento de la historia de José, que es el hijo menor de Jacob, que al final es aceptado en la corte del faraón y lo llena de riquezas y vuelve otra vez al hogar cargado de riquezas. Ahí ya empiezan a haber las primeras discusiones por las herencias para ver bien lo que le toca a uno y lo que le toca a otro. O sea, en realidad, cuando daros cuenta en esto, que en realidad la riqueza, el dinero y el poder económico empiezan a salir relatados precisamente en estos capítulos y están encerrados entre los capítulos 25 hasta 50. A la semana que viene, como hablaremos de la historia de Moisés y del Éxodo y de la etapa de Aries Libra, estaremos obligados a hablar del tabernáculo en el desierto. Entonces nos entretendremos más
en las historias de Jacob, porque está muy relacionado con la construcción del templo del Salomón. O sea que dentro de todos estos capítulos están mezclados diferentes fases de una misma historia. Así vemos como la historia de José, que José, como todo quiero recordar, tiene el don de interpretar los sueños, y José es pues el representante de Escorpio. Vosotros sabéis que Escorpio está relacionado con el mundo del más allá, está relacionado con el sueño y está relacionado con el auténtico mago. La persona que es positiva y ha alcanzado una evolución muy alta, en una vida nacerá signo de Escorpio, porque es el que realmente da los poderes espirituales. Ahí es donde está el signo de la regeneración. Siguiendo con nuestra historia de José a grandes rasgos, José acaba en Egipto y es el representante de Escorpio porque él tiene la facultad de interpretar los sueños. Allí sí que se aprecia la capacidad de interpretación que tiene. Este signo está relacionado con la iniciación, con los grandes magos de poder y sabiduría. Y aquí venimos a las grandes diferencias que hay entre el esoterismo oriental y egipcio y las claves del ocultismo. Como la era de Tauro, Escorpio estaba relacionado con la sabiduría y con el conocimiento y el esoterismo, hubo en la época de Tauro, Escorpio, un gran florecimiento esotérico. Y que tenemos la desventaja en Occidente, que todas las obras de esoterismo y ocultismo que están circulando hoy día por todo Occidente están más bien relacionadas con este conocimiento oculto que se dio en el mundo hace 4.000 años y del egipcio que se dio hace 4.000 años. Pero fijaros bien lo que os digo, estamos hablando de la historia de José cuando todavía el vehículo mental no estaba incorporado en el ser humano. Por lo tanto, todas estas iniciaciones que se ofrecía al alma humana, como el hombre no tenía el poder, todavía no tenía la capacidad mental, todo lo que le venía dado a través de otros no pasó a incorporarse en su conocimiento. Por eso nos encontramos que, por ejemplo, en el esoterismo egipcio y en las grandes iniciaciones en Egipto, siempre a los candidatos tenía que ser inducido a la iniciación. ¿Cómo? O a través de drogas o a través de hipnotismo. Y tenía que ser sometido a los límites casi de la muerte para poder llegar a la iniciación. Siempre bajo la vigilancia del maestro que le decía, pues ahora te encontrarás esto, ahora te vamos a hacer lo otro. O sea que la iniciación antes era inducida por otro, no era producida por nuestra propia evolución en la cual ya estábamos listos para poder hacer las cosas. Y las grandes diferencias del esoterismo hoy día y del ocultismo y de la iniciación de Occidente, que está relacionado con las enseñanzas Rosacruces, varía por completo. Hoy día el alma humana, gracias a la venida de Cristo y a que el cuerpo mental, los vehículos, los mundos mentales ya están abiertos por completo, hay una gran ventaja. Nosotros ya no necesitamos maestros, porque nos hemos dado cuenta que los maestros somos nosotros mismos. Y hemos llegado a tal punto de evolución que nosotros no necesitamos a nadie que nos induzca lo que tenemos que hacer. Cuando llega el momento, nosotros lo sabemos de sobra. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos las medidas que tenemos que tomar y una serie de circunstancias que no hace falta que nadie nos lo explique porque nosotros ya lo sabemos. Solamente es en las iniciaciones aparece el maestro para ayudarte a atravesar el guardián del umbral. Es lo único. Pero lo demás, todo es una cosa en la cual cualquiera de los que están dentro de las líneas de las iniciaciones occidentales no necesitamos a nadie. De sobra sabemos lo que hay que hacer y cómo los tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar. Y si no lo hacemos es porque tenemos pereza, o es porque no tenemos suficiente voluntad, o porque no estamos dispuestos a hacer los sacrificios que haya necesarios. Y vamos por ahí, personas por ahí danzando
por lugares, escuchando cosas, a ver si alguien nos va a dar una varita mágica para que nos vuelva a ocurrir una experiencia que ya hemos vivido 4000 años atrás, en lo cual al ser humano, cuando no tenía el vehículo mental, era inducido por otros para poder llegar a la iniciación. Pero en realidad la única iniciación que se daba en los templos egipcios es que era que el candidato se daba cuenta conscientemente de que existía un plano invisible, pero no se le llegaba a ir más allá. Simplemente se le enseñaba de que la muerte no existía. Y por eso los encerraban en los sarcófagos y los tenían ahí encerrados más de 3 o 4 días, y con 4 drogas o con 4 sugestiones o hipnotismo, aquella persona acababa por tomar conciencia de que realmente el cuerpo es una cosa y el alma es otra. Que evolucionar y el que tiene que abrirse los caminos y llegar hasta las verdades y a las conclusiones. La no ley ya necesitas está. ni iglesias ni nadie que te oriente. Bueno, que te orientes sí, siempre te pueden orientar, ¿no? Pero que te guíen ni que te den los dogmas ni nada. Sí, ahora ya nosotros mismos, a través Sí, ahora de ya nuestras está. conclusiones y las reflexiones. Bueno, es que ya somos antiguos, llevamos 3/4 partes de la evolución a nuestras cuestas. El tiempo, en realidad, la experiencia en el mundo material está terminando. Hay civilizaciones que no están a nuestro nivel, ¿no? No a nuestro, pero nosotros nos estamos refiriendo a la evolución de conciencia, no material. No tiene nada que se conquiste una civilización, es la conciencia. No, pero incluso de conciencia. Pero las civilizaciones de conciencia, por decirlo de una manera, ahora estamos hablando de la evolución de la conciencia del ser humano, en el cual tiene que desarrollar una serie de facultades que ahora en la era de Acuario empezará a despuntar. Que eso es lo que Se hablaremos. refiere a otras razas. Sí, A los asados, otros a continentes los indígenas, que tienen, a lo mejor están igual o que más necesitan evolucionados que nosotros. O No, ese en sentido. el planeta, o sea... Siempre habrá alguien, ¿no? Sí. Siempre hay alguien a quien Bueno, orientar, ¿no? Sí, siempre. De esto no te quepa la menor duda. Siempre tendremos a quien ayudar. Que Eso pues... desaparecerán las iglesias, bueno, a lo mejor desaparecen algunas No, zonas, pero otras no. estamos hablando de la mentalidad, del estado de conciencia occidental en general. O sea, que la prueba la tienes que cada vez hay menos, los seminarios cada vez se van reduciendo, cada vez hay más rebelión dentro de la iglesia, las mujeres que quieren decir misa, los hombres que se quieren casar, el latín en la iglesia desapareció en las misas, cada uno ya habla su propia lengua, o sea, lo que es el artificial de la iglesia se está rompiendo a pasos agigantados en los mundos invisibles. Pero no por eso dejaremos de ser cristianos, al contrario, cada vez lo seremos más en profundidad. Y esto es precisamente lo que se desarrollará en la era de Acuario. Los más adelantados en conciencia, por decirlo de una manera, hoy por hoy es Occidente. Es Occidente. Y al mismo tiempo los más materialistas. Bueno, es que porque ya hemos pasado la curva, nosotros Occidente ya ha entrado en el pozo de la materialidad, en la cual ya no podemos más abajo, y es como una rueda, es como la noria. Cuando estás aquí abajo, por fuerza, si sigues adelante, tienes que subir hacia arriba. Y el punto máximo de bajada, en el cual no se pudo bajar más, fue en la era Atlante. A partir de la era de Géminis, empecemos a subir. Ya no se podía... Ya no podíamos ir más para abajo. Entonces, fijaros... Entonces, en la época en que ya no pudimos descender más en todo nuestro camino que realizamos a través de la creación, en aquella época nosotros éramos como la conciencia mineral que hay ahora. No, bueno, eso fue al principio, fue la época polar, la hiperbórea, la lumérica, la atlante... Pero no es lo más bajo el estado mineral. No, hasta que no se incorporan los vehículos. O sea, tú tocas tierra y estás esperando a que te carguen todo el equipaje para salir en marcha. Y no estás completo hasta que ya no te se prepara el cuerpo mental. Hasta la era de Géminis, que es cuando ya las cosas empiezan a clarear, cuando se acaba el diluvio. Por lo tanto, la era Atlante era o sea, el punto más bajo es la conciencia mineral.
pero a ti se te tienen que poner las cosas dentro para echar a caminar. Claro, porque el mineral es, en cierta manera, inconsciente. Sí, es como si estuviera... Bueno, los átomos que componen las piedras Sí, y tal tienen su nivel de conciencia, claro. lógicamente, Sí, porque todo vibra y todo está vivo. Entonces, el ser humano, tenemos los 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo de deseo y el mental. Y además, el mental. Y ya solamente ahora desarrollaremos el cuerpo mental, pero no incorporaremos ningún otro cuerpo. No, ya está. Ya dejaremos el estadio físico. El estadio físico estamos a punto de terminarlo en relación con todo lo que llevamos atrás. No quiere decir que sea mañana. Yo me sonrío cuando hay quien dice, o sectas que dicen por ahí, he tenido una comunicación y me ha dicho que en 1996 a las 8 de la mañana viernes el mundo se va a acabar. El mundo se acabará cuando la raza humana ya no la necesite para experimentar. Entonces él mismo la disolverá, la abandonará. Y Max Senden, en el libro este de Masonería y Catolicismo, en el croquis aquel, ya lo dice. ¿Cómo se vendrá? ¿Cómo vendrá la falta de experiencia en la Tierra? Los cuerpos ya no tendrán la capacidad de reproducirse. Por eso también cada vez se tienen menos hijos, también. Cada vez... Pero ahí una cosa es una cosa natural. No, pero que y cada otra vez cosa... hay más mujeres estériles. Y hombres también. Y hombres. Pero ya una no cosa es es natural y otra cosa es que lo vayas yo a hablo buscar. por natural, porque, O sea, porque cada vez hay más... cuando el alma humana ya no necesita experiencia en el mundo material, en el mundo exterior, la naturaleza obra de manera para hacer estériles de una manera natural. Y de la misma manera que en el libro aquel de Masonería y Catolicismo vemos, como nos dice Max Sendel, en la bajada aquella, que los primeros órganos que aparecieron fueron el órgano femenino y después apareció el órgano masculino, a la hora de desaparecer irá desapareciendo primero el órgano masculino y el órgano femenino será el que más durará. Y después, bueno, claro, ya necesitaremos experiencias en el mundo material y actuaremos en el siguiente mundo, en el mundo del deseo. No, en el mundo etérico. Ahora subimos como una escalera, vamos subiendo el escalón, ahora ya cogeremos las experiencias en el mundo etérico. Y entonces, a partir de aquí, a partir del mundo etérico, ya seremos creadores. Entonces empezaremos a crear vida. Ahora no tenemos la facultad de crear vida sí. La de formar otro cuerpo. ¿Se te figura poco? Se figura poco que ya es grande. Estamos creando materia física. Oye, la ingeniería genética cada vez está más... Está más, pero siguen creando cosas físicas. Pero la vida, el hálito vital, eso está reservado para la siguiente, por decirlo de una manera. Y eso es lo que tenemos. Y claro, pues estaremos en este mundo, pues... Mientras que estemos con necesidad experimental de materia física, como esto seguirá trabajando, pues claro, cada vez el hombre irá conquistando más la ciencia y la tecnología. Y lo que hoy parece ciencia ficción, pues si el ser humano todavía está por la Tierra de 5.000 años como mínimo, pues bueno, será alucinante. Lo que llegará a conquistar y a manipular será algo impensable. Porque si tú a una persona de hace 300 años lo resucitaras y lo rodearas de todos los cacharros que tenemos actuales, se pega un susto de muerte. Pues imaginaros ahora nosotros que ya estamos acostumbrados según qué cosas que pudiéramos irnos 500 años adelante con el recuerdo del presente. Y además que ahora se avanza mucho más deprisa. Hombre, claro, pero a ritmo vertiginoso. 500 años de a ritmo vertiginoso ahora se adelanta, porque realmente conforme cada vez vas conquistando escalada de evolución, más rápido vas. Por eso lo que lo he dicho antes, que una vez que el ser humano toma contacto por primera vez con Abraham, dice que hay 42 generaciones por delante para la venida de Cristo, pero claro, si ese contacto ocurre ya con un alma bastante evolucionada, por esas 42 generaciones se convierte en 42 etapas, y a lo mejor en 42 lunaciones ya tiene el nacimiento de Cristo encima de él. Porque cuanto más evoluciona, los acontecimientos se suceden cada vez mucho más rápido. Pero claro, ahí sobre eso no se puede decir nada porque
en realidad, sobre la historia de cada alma y su punto evolutivo, nadie está capacitado para poder decir nada aún. Solamente es a través de los estudios que se dan, a través de Max Engel y de otras escuelas que sean fiables, por decirlo de una manera, que te van dando puntos de apoyo para que cada uno a su debido tiempo pues haga lo que tenga que cocer dentro de sí mismo, sin ningún tipo de interferencia. Así vemos como, y para terminar y pasamos a una fase de preguntas, vemos que el Tauro, el signo de Tauro, la era de Tauro, que fue cuando floreció el ocultismo egipcio, está regido por el Nun, que es lo que se llama en la letra hebraica, y esto significa que las semillas de Dios arraigan y germinan en el mundo, dando poder y belleza a lo material. Es el punto culminante en el cual todo el bagaje, todo lo que fue inoculado en el paraíso terrenal, porque nos tenemos que ir al principio de la creación, todo lo que fue inoculado en aquella época ya está exteriorizado, ya está arraigado en la tierra, y aquello empieza a dar un conocimiento y una sabiduría extraordinaria al ser humano, ya empieza a conocer todos los misterios de la naturaleza. Aquí también el ser espiritual se encuentra, como es natural, alejado de su mundo espiritual y se ve obligado a trabajar en el mundo oscuro de la materia y ha perdido completamente la conexión con el mundo de arriba, que es la típica historia de Jacob, que ya lo explicaremos más extensamente a la semana que viene, que Jacob representa la naturaleza espiritual que todos llevamos dentro y se ve obligado a salir al mundo para casarse y se casa con las hijas de su tío y él se enamora de la más joven y de la más bella, que es la que representa la naturaleza espiritual, y Jacob le dice y el tío le dice que sí, y entonces en el lecho nupcial lo engaña y le mete a la hermana mayor, que es la fea, y le obliga a tener hijos con la hermana fea. ¿Y la hermana fea que representa? La material, el mundo material, la oscuridad, lo que no quiere. Claro, la naturaleza espiritual llega un momento que tiene que descender abajo y tiene que hacer obras materiales, para que cuando la naturaleza espiritual haga obras materiales, sepa lo que es, y entonces puede venir la fusión. Mientras tanto, no. O sea que todo eso ya hablaremos en el templo de Salomón, y ya te digo, y no solamente el tío le obliga en la noche nupcial, le cambia la hija, sino que cuando se da cuenta se cabrea, y después de tenerle 7 hijos, que son precisamente las 7 fuerzas planetarias, le dice a Jacob que le dé a la hija, a la guapa, y le dice que no, que si quiere, que todavía tiene que trabajar 7 años para el gratis. Y el pobre Jacob se tira 14 años trabajando como un negro para tener acceso a su verdadera media naranja. Eso es un significado muy bonito, que hablaremos de eso más extensamente a la semana que viene, si nos da tiempo, porque esto es enorme. Después tenemos el signo del Escorpio, está relacionado con el Baz, y esta es la fuerza divina que riega todo, alimentando y haciendo crecer tanto lo bueno como lo malo, tanto lo bueno como lo malo. Es que Fijaros bien, es que es así. Es que, además, la ley natural, cuando llueve, llueve para todo el mundo, es igual. Cuando se inventó la bomba atómica, el que la inventó, pues se ha usado para el bien o para mal. Cuando tú das algo de buena fe, si el que lo recibe no lo usa para aquello que tú le has dado, es un problema suyo. O sea que la fuerza de Escorpio en realidad lo que hay es la fuerza del amor concentrado enormemente. Y esta energía es capaz de servir tanto para alimentar y crecer tanto lo bueno como lo malo. Y la hermana, y el ejemplo típico de la fuerza Baz de Escorpio está en el relato de José, que sabéis vosotros que todos los hermanos le tienen envidia, acaban por engañarlo, lo acaban encerrando en una tinaja y lo facturan para meterlo allí a Egipto con el faraón. Pero sin embargo, cuando Escorpio, que está representando por Egipto, está representado por Escorpio, cuando capta a una persona y dice, pues si esto es lo que nosotros estamos buscando, realmente es subido a los altares y es creído y amado porque goza de un gran prestigio.
Y el faraón pues lo llena de riquezas, lo llena de mujeres y lo llena de todo en agradecimiento por aquello. Y luego también, y entonces ya llegamos al punto final en esta historia de los hermanos de José, y este es el punto transmisor de un estadio hacia el otro. Y yo lo me he reservado aquí y así os lo quedará en recuerdo para hacer el tránsito para hablar de la historia de Moisés. Uno de los últimos páginas, últimos días de José. Y habitó José en Egipto con toda la familia de su padre. Fijaros que todavía que José se sigue quedando en la tierra de Egipto, se sigue quedando en la tierra de Tauro todavía. Y vivió 110 años y vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y nacieron sobre su rodilla los hijos de Maquir, hijo de Manase. Pasadas todas estas cosas, habló José a sus hermanos en estos términos. Después de mi muerte os visitará Dios y os sacará de esta tierra para la tierra que tiene prometida con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. O sea que se han de esperar, le dice a sus hermanos y a sus descendientes, que se esperen en la tierra de Tauro, en la tierra de Egipto, relacionado, que ha de venir uno que lo ha de sacar. ¿Y quién es el que lo ha de sacar? Moisés, que es el mensajero que nos traerá la incorporación del vehículo mental. Y yo por mí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora os paso la palabra a vosotros porque se habrán quedado, supongo, muchas cosas en el aire. Es que lo que pasa es que eso, como abarca tanto y lo hacemos en tan poco tiempo, no es muy difícil eso. O sea, para hablar de la historia de Abraham tendríamos que dedicar lo menos 3 charradas o 4. Claro, no, es que esto Es enorme. Comprimirlo, claro. Claro, no lo podemos nada más que comprimir, perdón un momento, dar unas pocas pistas para que cada uno en su casa pues se entretenga en leer y estudiar. A mí me gustaría hablar de un tema una semana y que durante toda la semana vosotros os dedicaréis a romperos la cabeza, a ver qué os viene y entonces a la siguiente comentar entre todos, porque así aprenderíamos todos de todo. Porque yo puedo pillar una cosa, tú puedes pillar otra, cada uno puede pillar una cosa con arreglo a la etapa evolutiva en la cual está. Y entonces cada uno coge una cosa, que eso es lo interesante. Cada uno ve en una frase, en una página, en una historia, está viendo cosas diferentes. Simplemente hablamos para dar una idea, para que cada uno se aventure por ese camino. Pero un momento que quería preguntar algo. Melquisedec en los tiempos de Abraham, ¿a quién le representaba en el sentido espiritual? Melquisedec es el ser perfecto que tiene fusionados es el primer personaje que fusiona las dos tendencias. ¿Lo que es un Los hijos de Dios evolucionado o que ha acabado su carrera terrestre? Ha acabado su carrera terrestre, por decirlo de una manera, porque no quiere decir que con la venida de Cristo todos estaban perdidos, por decirlo de una manera. Muchos habían salido. Pero en aquellos tiempos ya. En aquellos tiempos ya habían salido. No te quepa la menor duda. Pero qué fuerte, ¿no? Quiere decir que aunque hayan terminado, el que ha terminado en esa etapa con el vehículo de deseo, siempre quedará en una etapa inferior de conocimiento. Pasajero. Porque en el momento que toda alma humana, todos, estamos en el vehículo mental, todo el saber y todo el conocimiento es patrimonio de todos. Lo mismo que aquí en la tierra digo, esto es mío y esto es tuyo, yo no te doy nada y me lo guardo para mí. En el mundo mental esas cosas no se pueden hacer. Todo es patrimonio de todo. Y el conocimiento que dio Max Sender a través de los hermanos mayores no es ni de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Ni lo que yo estoy diciendo tampoco es patrimonio mío, es patrimonio de la humanidad, que está allí en el mundo mental, que lo único que hace falta es que os pongáis a meditar y abráis canales y rápidamente tendréis acceso como yo tengo acceso. O sea que no hay privilegios para nadie. Espera. Yo quería decir, no acabo de entender cuando dices que ya estamos subiendo. No me encaja, no veo cómo está la sociedad. Eso no tiene nada que ver. Hay uno de los textos que Max Sender decía
que de todo eso hay que mirarlo con una mente y con un corazón amplio. Y Se tiene que remover todo. primero las cosas se tienen que remover. Esto es como un tubo en el cual hay agua y muchas cosas, y hay un fuego que lo calienta. Para que veamos el resultado bueno, pues el agua tiene que empezar a empujar, primero tiene que subir lo de arriba y irremediablemente lo que hay abajo al final acabará saliendo. Pero hay hacía referencia muchas veces, para explicar estas cosas, un poema muy bonito que decía que no es solo todo lo que reluce, ni todos los que vagan están perdidos. Quiere decir que no porque estemos viviendo en una época actual en la cual hay este gran caos, no quiere decir que las almas estén muy atrasadas, sino simplemente... Más Händel decía que una casa que se tiene que ordenar era un ejemplo muy bueno. Tiene que ponerse patas arriba para limpiarla El desorden bien. es el preludio de un cambio. Claro, es un ejemplo muy bueno ese. O sea que no, que aunque estemos viviendo en una época caótica, porque se está viviendo una época caótica, eso no significa nada. Pero y además... Cuando quieren ordenar un poco a los jóvenes para que no estén... Es que los jóvenes, tener en cuenta una cosa, que los hijos no son nuestros hijos. Eso es la primera. Lo único que hacemos es que se ofrece nuestro cuerpo para que un alma pueda renacer. Por lo tanto, la llamada de la sangre y de la educación, todo eso es entre comillas, porque en realidad cada uno cuando nace, nace con su propio destino. Y como es un alma individual que no tiene nada que ver con la historia de los padres, sino que es su propia historia aparte, quiere decir que hoy por hoy, como hemos cometido tantos errores, la mayoría de los hijos que traemos al mundo están mayormente relacionados con karmas de odio, más que por karmas de amor. Y entonces esa lucha sigue existiendo. Que en épocas presentes o en una vida presente nosotros no seamos conscientes de esos enfrentamientos generacionales. Bueno, pues cuando llegue la experiencia post-morte, ya está todo previsto para que el ego acabe tomando conciencia de aquello que está ocurriendo. Fijaros una cosa. Dices que la humanidad no avanza. Todas las guerras mundiales que hemos tenido en Europa desde primero de siglo han venido por líos que se han formado en los Balcanes. La Primera Guerra Mundial se armó un follón allí en los Balcanes y Europa enseguida se lió. La Segunda Guerra Mundial volvieron otra vez, no Europa se lió el mundo entero. Ahora se ha vuelto a repetir la historia. Y fíjate tú, como el resto del mundo se ha mantenido al margen. ¿Eso qué señala? De que la humanidad está dando un salto cualitativo. Si estuviera... Todavía no se han entendido ellos, ¿eh? Bueno, eso es un problema de ellos. Pero el resto de la sociedad no entra en harina. Tú fíjate bien de eso. O sea que la humanidad está siendo tentada colectivamente, pero ya no pica. Ya no entra. Dice todo el mundo, ¿cómo se no hacen nada? Hay una presión de las sociedades. Ya no entra. Esto hace un ejemplo. España mismo. Y se vuelcan. La guerra civil española, por mucho menos de como está ahora, ya se lió. ¿Por qué no se lía ahora? Porque hemos aprendido. No, porque lo que estamos aquí no la vivimos, sino porque ya somos más venimos, que somos más evolucionados y la cosa no la tomamos con más calma. Pues eso digo, hemos aprendido. O sea que llegará un momento que los violentos, los que todavía tienen ganas de destruirse unos a otros, cada vez irán haciendo núcleos cada vez más reducidos, por decirlo de una manera, y cada vez se intervendrá menos el resto. Lo que quizá por eso resaltan más. Y resaltan más, claro, lamentablemente. Resaltan más estos. La parte de la India, Pakistán y todo lo que es Oriente, de vez en cuando vemos imágenes en la tele de enfrentamientos triviales entre ellos y se matan a centenares. Ahora, lo que está ocurriendo en Occidente es otra dinámica diferente. Es la presencia precisamente de la era del Acuario, que está cada día más próxima, y las fuerzas energéticas
son las fuerzas del amor las que están y impulsando. del altruismo. Y al no estar bastante abiertos los canales del ser humano, esas fuerzas de altruismo y de beneficio ya colectivo, al no saberlas interpretar, se están infrautilizando más. Porque estamos demasiado congestionados. Sí, los terroristas, por ejemplo, pues son gente que ellos están haciendo la guerra. Lo que pasa es que el pueblo está más elevado que ellos, Ya no arrastra. En otra época más atrasada, esos mismos terroristas hubieran condicionado una guerra en España. Serían los caudillos de las tropas. Sí, cada vez menos. Y se quedan solos y cada vez, Cada vez menos, pero claro, no se puede evitar. O los grupos de skins, o los También. nazis, todo eso, por eso resaltan más. Y claro, son los grupos, son las almas violentas que todavía van quedando, pero claro. Yo creo que en cualquier época pasada... No te preocupes, dentro de 400 o 500 años volveremos a estar aquí. Estaremos de lleno en la era del Acuario. Y como ahora estamos estudiando estas cosas, ansiaremos ya estar en una cosa más arreglada y ya estaremos en momentos La más pena es que no nos armónicos. acordaremos, no seremos conscientes. ¿Te acuerdas Pues puede ser que algunos se acuerden, ¿por qué no? Sí, pero... Me pasa que yo comprendo de que la vida pesa, y los problemas pesan, y los conflictos pesan, Y te sabe mal. pero Cristo ya nos vino a venir con el ejemplo qué es lo que nos esperaba para hacer el tránsito. Hay que quemar el karma a pasos agigantados, porque la era del Acuario está aquí. Además, si nos damos cuenta, cualquier época pasada ha habido más violencia que ahora. Lo que Mm, pasa es que más ahora bárbaro. no hay Y más esa crueldad. esa rapidez de informaciones, pues nos enteramos de todo. Pero si hace poco por las reyertas se mataban y se mataban y no pasaba nada. O sea, y uno había empezado y el otro lo mataba, empezó el otro y no pasa nada. Empezó aquel y se iba para su casa, dame un whisky. No pasaba nada. Eso era hace 200 años en el oeste. O sea, para mí la humanidad está mal, pero hay grandes focos de luz ya que se están viendo, pero... Hay gente muy maja. Yo que soy una profana y una cosa que me ha quedado muy clara, y a lo mejor pregunto una tontería, No. Cuando has hablado de la Torre de Babel, sobre todo se pusieron de acuerdo y hacían algo con amor y estaban haciendo algo de acuerdo para acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué si estaban haciendo algo realmente con amor y todo eso decidió que no era el momento? Porque todavía no había llegado el momento de incorporarles el vehículo mental. No lo tenían. No lo tenían todavía, diciendo que prematuramente estáis haciendo florecer algo. Pero sí estaban haciendo algo. Algo, ya estaban haciendo algo, pero para que pudiera ser efectivo y útil a la obra de Dios, hacía falta el vehículo mental. Porque en realidad nosotros tenemos libre albedrío, o sea, podemos tirar por donde queramos. Desde que tenemos vehículo mental, no antes. Porque el ser humano... Se guiaban por los dioses y por las costumbres. En los tiempos de los bárbaros se guiaban por las costumbres, o sea, y se dejaban matar por el dios que fuera. O sea, ¿me has entendido lo que te quiero decir? Bueno, no se puede hacer algo es que efectivo. no se puede hacer algo. No se puede hacer nada efectivo o sea, no se incorpora al alma las cosas que hacemos hasta que todo nuestro equipo está al completo. Porque nos falta una herramienta para poder asimilar y comprender aquello que estamos haciendo. Por un impulso de amor, por un impulso de amor, es como la madre que ama a su hijo, que por un impulso de amor, aunque sea drogadicto, aunque sea borracho, sea lo que sea, defienda a su hijo como sea. Por un impulso de amor, no razona, que ama. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Y ese amor tan fuerte, pues a lo mejor no lo asimila correctamente. Es por el instinto maternal. Pero claro, para que nosotros podamos incorporar nuestro trabajo, necesitamos un vehículo razonador y comprensivo. Y sobre todo, que nos haga de memoria. Porque hasta aquella época la memoria no existía. Porque la civilización atlante llegó a una civilización tecnológica que nosotros no hemos llegado todavía ni a la cuarta parte. Pero fue gracias al vehículo mental de los ángeles caídos. Y como fue instrumentalizado, toda su civilización no ha quedado ni el más mínimo recuerdo en la conciencia del ser humano. Ahora sí,
la tecnología y toda la conquista que se está haciendo, ahora sí que es patrimonio de la humanidad. Porque es un vehículo mental incorporado por Dios. El vehículo, bueno, no incorporado por Dios, es una cosa, como una serie de acontecimientos que tenían que ser del proyecto. Porque también ocurría una cosa, también ocurría una cosa muy interesante. En la época atlante que hubo la supercivilización, cuando el alma, cuando el cuerpo moría, el alma, como el vehículo superior que tenía era el cuerpo de deseo, cuando moría no podía subir más allá del vehículo de deseo, no tenía nunca acceso al verdadero conocimiento mental. Cuando vino Moisés, incorporó el vehículo mental a la raza humana, y cuando vino Cristo, abrió los caminos para poder subir al mundo mental. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que desde la venida de Cristo, cada vez que morimos, en el viaje que hacemos de la experiencia por monte, ya tenemos acceso al mundo mental. Y entonces sí que podemos trabajar ya. Y a partir de entonces somos libres y empezamos a ser creadores. Pero hasta esa época, como el vehículo de deseos era el más elevado, pues no pasábamos de aquí. Podías desarrollar una supercivilización, pero era con la mente de otros. Por decirlo de una manera, el ángel caído se aprovechó de nosotros para seguir aprendiendo él. No se infrautilizó, exacto, claro. no se utilizó. Lo utilizó y aprendió a través de nosotros. Claro, no podíamos subir. Y no hay ni rastro, en absoluto. Siempre los utilizó. No, bueno, todavía se utiliza. Pero vaya, yo creo que con un poco de tiempo y una caña, pues... Pero aún es muy joven el vehículo mental. Uf. Pero lo suficiente para poder, porque una vez que cada vez tocas cada vez más las capas superiores, el proceso cada vez se acelera más. Bueno, como lo que hablábamos. Es que nosotros hablamos aquí de una vida o de años y eso... No, estamos hablando de la infinitud del tiempo. Claro. Y ahora estamos ya en la parte, en el trayecto más corto, nos encontramos ya. Yo eso que has dicho antes, Asociamos el tiempo y la que los signos de fuego son muy impulsivos. de aquí. Yo soy Aries y creo que Aries es el más impulsivo de los tres. Y a mí pues me pasa esto que tú dices. Pero es muy difícil eso, llegar a superar eso. Porque es que yo ya lo sé que me pasa eso. Y si me pasa, pues me decido hacer una cosa, nada más pensarlo. O sea, es eso de decir, ya lo quiere. Hacer aquello que pienso sin pensar. Sí, soy impulso. Quiero esto ahora. Y a veces la mujer me dice, ¿qué vas a hacer? Pues mira, voy a hacer esto. Hombre, pero una vez que... pues sí, tienes razón. Pero es que me cuesta mucho superar eso. Sí. No, si es que no tienes que superar. No tienes por qué superar. Es aceptar y aprender y reflexionar sobre la cuestión. Es que eso es que yo si es tu naturaleza, si no puedes hacer nada en contra de eso. Sería absurdo que quisieras torcer eso. Pasa eso y sin embargo lo hago. Bueno, lo hago siempre una vez. Bueno, pero ahora con lo que has escuchado, si ese impulso lo llevas a la práctica y te provoca problemas y disgustos, sabes que has sido manipulado por los ángeles caídos. Por los ángeles caídos. Y si lo que haces da buen resultado y alegría y bienestar a los demás, ya sabes que ha sido utilizado, ha sido impulsado por Dios. Por el que eso está claro. El resultado, Cristo dijo que por sus frutos lo conoceréis. El fruto que de una acción te dirá la procedencia. Claro, eso está claro. Eso está claro. Para eso tenemos ya la mente para poder razonar y poder distinguir. O pisoteas una hormiga. Como es arriba es abajo. A otros niveles, ¿no? Claro, estamos hablando que igual que los ángeles caídos nos dan palo a nosotros, como nosotros le pegamos una patada a un perro. Sí, vale, de la misma manera. O lo encerramos. Sí, vale, exactamente igual. A otro nivel. Sí. Pues deben haber algunos muy evolucionados, pues aprovecharon de nosotros. Igual que le das una patada a un perro.
cogemos y tallamos todos los árboles. Sí, igual. Ensuciamos los mares o... Sí, igual. Hacerle claro, ellos prueban con nosotros como nosotros probamos con... Sí. Experimentamos con animales y con ratas en laboratorios y con... Pero claro, llega un momento que al tener el vehículo mental llega un momento que nosotros los tenemos que despachar. Exacto, y llega un momento que los tenemos que ayudar también. Y llega un momento que los tenemos que ayudar. Y hemos de decir, pobrecillos, hombre, ¿qué les estábamos haciendo? Si no, llegaremos... Bueno, es que ellos se reincorporarán a su etapa evolutiva en la medida de que nosotros nos vayamos liberando. Exacto. Porque entonces cuando nosotros ascendamos, ellos ascenderán detrás nuestro. O sea que al fin y al cabo todo es usado para el bien. Todos nos utilizamos a todos. Sí, claro. De forma que vamos ayudando. Porque yo me Sí, hombre, claro. Algo que tú has dicho de que personas a veces que se odian, que pueden ser un padre y un hijo, o incluso los hermanos. La madre naturaleza luego los hace venir juntos otra vez, porque así vida tras vida, pues el odio lo van transformando en amor. Yo estuve dado cuenta a veces en las casas donde tienen un perro y un gato. Ya dense usted de cuenta que cuando alguien se lleva mal, dos se llevan mal, y dicen, estos son igual que el perro y el gato, que me están riñendo. Sabemos que se llevan muy bien. Esto es lo que yo digo, que sin embargo hay casas que tienen un perro y un gato y duermen juntos y son más de amigos. Y es porque la gente de aquella casa les ha enseñado a superar ese odio que se tienen entre ellos. O sea que vemos como, lo que dices tú también, así como arriba es abajo. Así como hace Dios con el hombre, que quiere que transforme el odio en amor, el hombre también lo hace con los animales, de una forma, que de alguna forma logra que el amor se transforme, o sea, el odio se transforme en amor. Ese perro que siempre se están peleando, pues allí acaban siendo juntos, se tumban uno encima del otro, y viviendo juntos, ¿sí? Claro. Sí, es el mismo proceso. A otro nivel, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos unas limitaciones, ¿no? No las hacemos. Ahora ya las limitaciones no las hacemos, ya más que otra cosa. Tener en cuenta que el querer es poder. Tenemos unas limitaciones... Ideas preconcebidas que tenemos de lo que puede hacer Dios. A lo que podemos hacer nosotros sí que podemos hacer mucho. No, pero hay limitaciones en el momento, ¿no? Pero no está limitado, tú puedes llegar. O sea, el camino está... Sí, el camino ya está abierto. Es una limitación. La limitación es cuando te paras, o sea, limitado es que de aquí no puedes pasar. Digo, en el estado en que estamos ahora. Pero tienes todo el límite que te da, pues, tus conocimientos, tu esfuerzo. Pero que eso está abierto, que no es una cosa que está cerrada, porque vas teniendo más cada día a la medida que se vaya uno esforzando. Tú no ves en el primer capítulo del Génesis, o en el quinto o sexto día de la creación, Dios le va presentando a Adán todos los animales para que a Adán y Eva le pongan nombre a los animales. Es el hombre el que le pone nombre a las cosas. Quiere decir que tiene poder sobre todo. Ya te lo está diciendo. Entonces, ya te lo está diciendo, que es el alma humana que ha nacido para tener poder sobre todas las cosas. Está claro. Aquí te corresponde poner un nombre a cada cosa. Aquí claro, por lo tanto quiere decir que es el y nos explica más Seindes que en la época de la Lemuria y no, en la Hiperbórea, cuando el cuerpo ya empezaba a ser más blando, más plástico, pues el espíritu humano tenía poder para transformar la carne, el cuerpo suyo y el de los animales que le rodeaban. Eso de las películas de fantasía, de ciencia ficción, empiezan a crecer las carnes y haciendo de eso, esa facultad ya la tenía. Pero claro, la tenía porque estaba en contacto con los mundos espirituales y estaba consciente de todo su poder real espiritual. Pero conforme se fue introduciendo en la materia, fue perdiendo el contacto, hasta que se cree que es un vil gusano que no sirve para nada. Y la llega hasta ese extremo. Al estar introducido tanto en la oscuridad de la materia, pues llega hasta despreciarse a sí mismo, creyendo que no es nada y que es una basura. Y lo de la época Atlante son los nivelungos, ¿no? Las tinieblas. Sí, el misterio de las grandes óperas, que es otro de los libros de Max Rinder, que es muy bonito.
Está hablando todo eso. Bueno, esto de los Nibelungos sale por muchos... Bueno, las obras de Wagner. De Wagner también. O sea, tú si quieres, mira... Eran los atlantes, los Nibelungos. Mira, si tú quieres leer bien y captar todo lo que puedas a conceptos Rosacut del Cosmos, antes tírate una hora escuchando música de Wagner. Y cuando hayas terminado, ponte a leer. Vas a alucinar. Porque se te ha abierto la mente así de grande. Bueno. La franja mágica de quién, evidentemente también. Sí. Tú te la lees, tú primero te la escuchas y mentalmente se te abren las puertas y te pones a leer cosas profundas. Verás con la facilidad verás con la facilidad que captas. Tiene una música muy... Es que la música es la más elevada. Bueno, profunda, la del mundo mental, la que abre los canales, pero es que te potencia. te inspira. Sí, te inspira. Era un iniciado el Wagner, ¿no? Sí, genial, sí. El Wagner y la mayoría, muchos de los músicos. Uno de estos músicos, Beethoven posiblemente también, porque ¿cómo se les arregló Beethoven para estando tan solo? Bueno, ¿cómo estaba compuso aquellas obras también? Tener en cuenta una cosa, que el músico, el genio, está en contacto permanente con el mundo mental. Y lo que en realidad está oyendo es música. Aunque no oigas. No, se oye. Sí, yo he tenido épocas que he oído música. Sí, y me hubiera puesto, pues, si hubiera sabido música, hubiera empezado a escribir partitura. En mi pueblo hay una... Y más que música, esto que dices ahora, como instrumentos sueltos. No sé cómo explicarlo. Yo verdaderas obras enteras, de música completamente desconocida. Me he pasado con él, pues si hubiera sabido, hubiera sido, pues... Claro, que supieras escribir música. Pero claro, eso me viene porque tengo el trígono de Urano-Neptuno, de signos de aire. De Urano en Géminis y Neptuno en Libra. Tengo facilidad para acceder a los mundos mentales. Hombre, si eres más joven que no lo puedes tener, o a lo mejor sí. O Neptuno lo tienes tú ya en Escorpio. Ya ha pasado. ¿Qué has hecho? No es música, pero sí como notas sueltas. Lo que más te debe inspirar, por lo que tú decías ahora de escuchar la música después en un libro, es la música lo que más nos puede inspirar porque es el arte más elevado. El más sutil. Sí, el más sutil. Pero porque te abren los canales. Porque te abren los canales, el sonido te abre los canales. Tiene más poder, claro. Tiene más poder que la pintura. Por ejemplo, este mes la lunación de Libra es buena para meditar. Es cuando los canales cósmicos están abiertos con más facilidad. Ahora, en las épocas, los signos de aire, es cuando hay predisposición a cuando tengas problemas para entender una cosa filosófica, ahora son los momentos para estudiarla. Ahora es cuando se coge con más facilidad. Porque en el cosmos, pues hay épocas en las cuales las corrientes están más predispuestas para una cosa que para otra. Bueno, ¿tenéis algo más que preguntar o...? No, esto, por ejemplo, que no se arreglaría de todo estando sordo. Sí. Porque este hombre tenía que oír música en otro lado. Ya está, si eso está claro. Sí, claro, pero como si lo hubiera oído, porque yo la he oído y es como si te la estuvieran tocando delante tuyo, o sea que no hay ninguna diferencia entre la música que se oye de una manera y de otra. Es que parece mentira, pero es así.